Hoy en este podcast quiero seguir exaltando las acciones que hace Grupo Arcos, porque ellos trabajan orientados a un propósito bastante interesante y es transformar positivamente la vida de personas. Muchos pensarían que esto se realiza únicamente a través de infraestructura, hacer aceras, puentes, vías. No, también hacen otras cosas en las vidas de las personas. Y uno de esos nichos es lograr más trascendencia, por ejemplo, con el tema de la cultura. Bajo esta premisa surge una institución que a mí me llama mucho la atención, que es Creamos Valor Social. Es una iniciativa del Grupo Arcos. Y hemos hablado con muchos de sus directivos, pero hoy he querido traer al programa a una persona que me llama la atención. Voy a tratar de descubrir muchos aspectos de él y cómo llega él a Creamos Valor Social. Quiero presentarles a Cristian Álvarez. Él es más conocido como Bicho y ya sé por qué le dicen Bicho. Pero voy a decir Bicho. Bicho, ¿cómo estás? Máster, ¿cómo estás? Buen día. Oíste, Cristian Álvarez, ¿de dónde le salió el apodo de Bicho? ¿Será por estos cuadros que estoy viendo acá, que no son bichos precisamente? Bueno, todo nace porque yo empiezo a pintar graffiti en la ciudad de Medellín, empiezo a hacer muchos insectos y muchos pajaritos en la ciudad. Pero en ese mismo momento estudiaba ingeniería, entonces como que no estaba tan metido en el mundo del graffiti y en la pintura al mismo tiempo. Un día en 2013 recuerdo que se unieron muchos grafiteros después de una problemática que hubo en la ciudad con la pintada de los bajos del puente de San Juan. Sí. Y como que, ¿y ese quién es? ¿Cierto? De camisa, estudiante de ingeniería. Como, el de los bichos. Y todos como, es el que pintó en este lado, en esta parte. Ahí quedó. Y ya fue como, el bicho. Ya empezaron a decir bicho en todas partes. Bicho, ¿de dónde nació esa vena artística? ¿Desde pelado? ¿O en tu familia hay pintores? ¿O de dónde salió todo esto? Bueno, en mi familia hay muchos artistas, pero no pintores. Hay músicos, hay bailarines. Mi abuelo fundó en el barrio como una de las grupos de danza históricos del territorio. Vengo de un barrio donde la cultura es parte de la vida. ¿Cuál barrio? San Javier La Loma. Uy, súper bien, sí. ¿Cierto? Ya hoy llamado también Vereda La Loma de San Cristóbal. Pues históricamente estamos ahí en el límite entre las dos, ¿cierto? Entre la Comuna 13 y entre San Cristóbal. Un barrio que resiste a la violencia a través del arte, desde la historia, ¿cierto? Sí. Y yo encontré en la pintura, en el arte, una forma de expresar y también mostrar que había vida, a pesar de que cuando uno googleaba San Javier La Loma solo salen cosas malas, también hay una comunidad que resiste a través del arte. ¿Quién te enseñó? ¿Eso es autodidacta? ¿Por dónde arrancaste? ¿Con un lápiz y una hoja de papel? Eso cuando niño. Sí. Pero ya pues en la adolescencia fue con los spray, con los aerosol, pintando en las paredes, tratando de dominar esa técnica tan particular. Muy difícil, ¿no? Sí. En un porque inicio son cosas muy grandes de una dimensión, entonces uno tener y uno hay veces ve unos grafitis que uno dice, por Dios, esto es una obra de arte de tamaño mayúsculo. ¿Cómo fue ese proceso? No, fue muy único porque no hay una escuela de grafiti, ¿cierto? En esa época no lo había. Hoy de pronto ya hay más academia, ya hay procesos en instituciones o artistas publicando como seminarios virtuales. En esa época era lo que veíamos poco en internet, pero nunca nos mostraban cómo se hacía. Había que descubrirlo haciendo. Entonces era hacerlo todos los días, todas las semanas, pintar y pintar. Bicho, ¿saliste solo o de pronto había un combo ahí? Entonces vámonos con este grupo de amigos y ellos empezaron a pintar y yo voy a quedarme con este pedacito de aquí pinto. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en La Loma no, en La Loma habían como 2 o 3 que pintaban, pero no era como tan constante. Sí. Y yo entré con un proceso, pero con un grupo de otros raperos, como de hip hopers, bailarines, músicos, MCs, y yo pintando. Y yo ya después entré como a la escena de la ciudad y me empecé a mover por toda la ciudad. En esa época era muy diferente a hoy. Digamos que había muy pocos grafiteros, no como tantos artistas que hay hoy. Habrían, no sé, 35, 50 en toda la ciudad. Nos conocíamos y entonces todas las semanas estábamos en todos los barrios pintando. O sea, yo me conocí la ciudad haciendo graffiti en todas partes, desde el 13 de noviembre arriba, Villatina, toda la 13 con el proceso del Graffitour. ¿Cuál fue el primer graffiti que hiciste? ¿Te acordás de ese momento y en dónde? Bueno, el primero fue ahí en mi barrio, pues cerca de la Concha Acústica,
pero no, pues fue un ensayo, un fracaso total. Fue cuando conocí el primer grafitero que me dijo pinte y fui a probar con el spray, eso no había forma de ¿Y qué querías pintar en ese momento? Él me había pasado una imagen, de hecho fue muy particular porque él estaba pintando y nos dijo como a varios como, ay, ¿quién me ayuda? Y todos le decían como, no, eso no, y yo, a ver, yo le ayudo, pero yo no sé pintar con eso, con una tiza yo le dibujo. Y entonces le consiguió como una tiza y me pasó un dibujo que era como un alien. Y me dijo, ¿cómo si es capaz? Y yo empecé a dibujarlo grande. Y él me dijo, parce, usted tiene lo más difícil de hacer graffiti y es dibujar en grande. O sea, si usted es capaz de hacerlo grande desde el papel, se avanzó la mitad de la tarea. Aprenda a manejar el aerosol y me regaló como 3 aerosoles. Sí. Y luego yo atrás de mi casa empecé a probar. Y entonces el primer graffiti tuyo no fue chiquito, sino de Ya un era tamaño muro, grande, un sí, alien. sí. Sí, un extraterrestre ahí. Sí. Y entonces primero con tiza, para Primero hacer marqué todo el con tiza, esbozo. sí, y esa fue la única vez que marqué con tiza algo. De ahí en adelante me puse a la tarea de aprender a usarlo como un lápiz y ya pues puedo utilizar el spray en la dimensión que sea como un lápiz. ¿Un grafitero se inspira, ve una pared y se inspira, o vaya con una idea en la cabeza y voy a pintar esto, o es lo que me salga de inspiración en el momento? Depende como de su forma de pintar. Por ejemplo, los que hacen letras sí juegan mucho la forma de la pared, si el formato si es horizontal, si es vertical, para poder encajar ahí todo muy bien. Y nosotros pues también ya con la tecnología, una imagen, una foto, o si uno ya tiene una inspiración de algo que quiere plasmar ahí, pues lo puede hacer. Digamos que cuando se lleva menos tiempo, sí hay que tener un boceto y uno trata de llevar los mismos colores y las mismas cosas, aunque es muy difícil tener todas las cosas que uno necesita, pero pues se desenvuelve uno con lo que hay. ¿Cuál es el más grande que has hecho? Solo he pintado como 3 pisos por 8 metros de ancho. No le puedo creer. Sí. ¿Y qué pinto ahí? Eso fue en Laureles, fue en un hostel en Laureles, pinté un barranquero. Eso lo hice en 2 días. Un barranquero, Sí, un ave, un pajarito. Una ¿Sí o no? soledad. Sí, una como se le soledad, conoce. que es de unos colores durísimos. Brutales, sí. De hecho, como estoy ahí en la loma, yo vivo rodeado de naturaleza, es una riqueza que mucha gente en la ciudad todavía no cree que hay, porque pues ya las comunas, la mayoría perdió como lo vegetal, como ese bosque nativo. En la loma de San Cristóbal todavía se conserva, entonces nosotros estamos rodeados de aves, de insectos, de flores todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, para mí los barranqueros, los búhos, los colibríes están todo el tiempo. Son ¿Y ese parte de barranquero nuestra te lo vida. pagaron? Sí, fue un intercambio con el dueño de los tallos. Ok, ¿y quedó, todavía existe? Sí, todavía está, sí, Uy, claro. ahorita me mandan las imágenes si es De tan amable una. para que la gente nos pueda ver. ¿Cómo es ese proceso con un aerosol? Es que si usted lo pinta muy lejos, pues queda suavecito. Queda Si lo súper. pinta muy cerquita, se chorrea. ¿Cómo empezó a entender? Y además que pienso yo que para los grafiteros es una profesión costosa, porque vaya a comprar Sí. cada aerosol y uno no pinta una cosa, pero a no ser de que sean en escala de grises, blanco y negros, pues, pero el resto ya es la cantidad. Tenemos una ventaja, que los aerosoles tienen una gama de colores gigantesca y Sí. muy bonitos y muy vivos. ¿Cómo es eso? Pues hoy es una profesión, cuando empezamos no, ¿cierto? Era más barato, sí, porque las cosas tenían un costo menos, pero era más difícil acceder a todo. Siempre encontrábamos pintura. Yo, por ejemplo, viajaba de La Loma hasta Envigado muchas veces a comprar aerosoles, porque era la única tienda que distribuía aerosoles profesionales. Sí. Entonces ese viaje, y no era que tuviera carro ni moto, era en metro, o sea, casi 2 horas para ir al Y parque. tiene el morral de aerosoles. Un morral lleno de aerosoles y devuélvase para pintar. Cada obra de arte tiene ese mismo número de aerosoles. O sea, cada vez que va a pintar otra parte, tengo que ir a surtirme más Claro. aerosoles. De pronto puede tener uno ya en un stock de pintura y puede tener varios que le sirvan, pero muchas veces toca comprar nueva pintura. ¿Por qué te gusta pintar con aerosoles? ¿Eso qué beneficio tienes? Para mí es la rapidez, Es y, la que rapidez. No, y que no es una técnica como tan fácil de usar. Ok. Porque digamos que el óleo, el acrílico, las acuarelas, ya hay mucha escuela, pues hay siglos de escuela. Sí, sí, total. De graffiti no. Y también el graffiti, digamos, como yo lo entendía y lo veo, puede ser arte para la comunidad, para el pueblo. ¿Cierto? Muchas veces desde los barrios no tenemos la misma visión de ciudad Sí. que se tiene en la ciudad. Para una persona en la periferia no es tan fácil bajar al centro e ir al museo, ¿cierto? El transporte, el ubicarse en el centro, mientras que conoce todos los grafitis del barrio. Los mismos grafitis sirven como puntos de geolocalización. ¿Y tú dónde vivís? Ah, ¿dónde está el búho pintado? Ah, ¿dónde están las flores? Qué bien. Ah, ¿dónde está el barranquero? ¿Dónde está el rostro de la mujer?
eso empieza a ser parte de la comunidad y la comunidad empieza a tomarlo como suyo. Bicho, hablemos del otro, hablemos de Cristian Álvarez. ¿Usted es ingeniero? No terminé. ¿Qué estudió? Empecé ingeniería eléctrica. ¿Y qué le pasó, hombre? Luego me pasé para la Nacional a estudiar ingeniería civil. Ah. Y llegó el arte y ya pudo el arte. ¿Te ganó el arte? Me ganó el arte. ¿Y has estudiado? Sí, ya he estado en cursos, pues obviamente con el boom de la Comuna 13, yo fui parte de todo este proceso desde 2014, del Graffiti Tour, fui parte de Casa Colacho y todo ese colectivo que ayudó a cambiar el territorio. Digamos que llegaban muchos visitantes y querían llevarse algo de eso, ¿cierto? Como, hey, esa obra que tenés allá, yo quiero llevarme algo porque me tocó adentro y quiero llevarme algo, pero yo no sabía cómo hacerlo, o sea, yo solo sabía pintar con spray. Oh, ya, o sea, coger una obra grande y llevarla a algo un formato pequeño, de estos. no, para mí era imposible. No. No había forma, o sea, yo nunca estudié artes, yo no sabía cómo se mezclaba la pintura, yo no sabía. No, y si es óleo, si es vinilo, Cada uno tiene una técnica. si es acuarela, si es el otro el que es con lápiz. O sea, hay una cantidad de alternativas grandísimas. Sí, pero yo no había estudiado eso, yo no soy estudiante de artes. Y vos eras de formato grafiti, grande. Claro. Y llévelo a chiquito. ¿Qué más fácil, el chiquito o el grande? Para mí, grande. Imagínense que por ahí dicen que es más difícil hacer un comercial de 20 segundos que hacer una película de 2 horas. Sí, claro. Sí. Sí, porque aunque con el aerosol se tiende a pensar que no se pueden hacer daños y arreglar, sí, o sea, toda técnica tiene su forma de corregir. Sí. Con el spray también se puede, pero pasar de eso, de grandes formatos, a hacer pequeñas cosas, fue un cambio brusco, fue difícil. ¿Y por cuál técnica te fuiste? ¿El óleo? Más por el acrílico. El acrílico. Sí, por el acrílico y el aerógrafo. Contémosle a la gente que es acrílico, es una pintura es una muy corriente, pintura con la que pintamos las casas. Muy parecida. Muy parecida. Tiene pues a base de acrílicos, a base de látex, pero digamos que las de las casas tienen una composición mucho más densa para que haya mayor protección. Sí. Nosotros normalmente las piezas pictóricas, después de hacerlas, las laqueamos con una laca para proteger los colores de la humedad, del sol, de todo. Y entonces ahí pasó de que, y lo voy a decir así, pero usted me corrige, el pincel era el dedo, ahora pasamos al pincel. Pincel. ¿Y cómo fue esa primera experiencia con los pinceles? Súper difícil. Fue otro mundo. De hecho, lo que me ayudó como a encontrarme un poco fue que las mismas marcas de aerosoles profesionales empezaron a sacar marcadores con pintura, con la misma pintura de los spray en formato de marcador. No le creo, no sabía ese dato. Entonces eso me ayudó a poder... O sea, ya venden marcadores para hacer grafitis. Sí, claro, no, siempre han existido, solo que... No sabía, yo los veo con el aerosol, no sabía. De hecho, muchas de las firmas que uno ve por ahí como en las puertas, en los vidrios, en las cosas, son hechas con marcador especial. Le voy a hacer una pregunta muy de periodista, ¿listo? Sí. ¿Cuál es el grafiti bueno y cuál es el grafiti malo? Porque yo he visto unas obras de arte que le digo, sí vale la pena. En vez de tener esa fachada en ladrillo y cemento, ve uno, pues usted me dice, la soledad, pues y uno dice, esto sí es bonito. Pero hay otros que uno dice, por Dios, esto ya es como por ensuciar la ciudad o una manifestación que uno a veces dice es más protesta que arte. ¿Existe ahí como alguna diferencia? ¿Usted lo tiene claro? Arte que no genere alguna sensación no es arte. O sea, tiene que generar algo bonito o algo malo. En la época del renacentismo había que hacer hiperrealismo. Sí. Era lo único que se consideraba arte. De ahí para abajo nada era arte, ¿cierto? Cuando llegó el impresionismo, en Francia fue el salón de los rechazados. Sí, señor. Y hoy hay más artistas impresionistas abstractos recordados por el mundo que los mismos hiperrealistas. O sea, si uno le pregunta a cualquier persona del común por Dalí, por Picasso, sí. Pero si pregunta por Caravaggio, por Renoir, va a ser más difícil. Pero se nota que ha estudiado. Y hay que Después, estudiarlo porque sí, eran claro, unos es que ya se magos. vuelve una profesión. Eran unos magos, esos señores pintaban de un detalle. Claro, y todo es eso. inspiración. O sea, cuando yo entré al Orsay en París, ver las obras que uno había visto en libros, fue como, no, esta gente estaba más loca que yo. ¿Sabe que yo no soy muy de arte, pero algunas estuve en algunos museos en Nueva York y me quedaba impresionado y me quedaba frente a un cuadro y decía, este señor, ¿cómo logró pintar esto? Esto es de un realismo que uno dice, y cuando me voy al abstracto también, o sea, qué maravilla. Óigame, yo hablaba ahorita de Grupo Argos y cuando aparece Creamos Valor Social en su vida.
Llega en 2021. De hecho fue muy particular porque llega en época post-pandemia, ¿cierto? Donde todavía como artista uno no sabía qué hacer, o sea, había un bache en que sigo haciendo arte, pero ¿quién va a consumir arte en esta época tan difícil, saliendo de estar encerrados un poco de tiempo? Y encontrarse con una organización que dice como te vamos a apoyar, al principio fue como muy dudoso. ¿Usted lo buscó o ellos lo encontraron? Ellos nos encontraron. Ah, qué bien. Realmente ellos nos encontraron. Llegaron a nuestro barrio. Y yo, ¿cómo así? ¿Quién Nosotros me va a apoyar como, en eso? sí, como, pues no les creemos, ¿cierto? O sea, un barrio olvidado por el Estado tantos años, va a llegar Grupo Argos, que es una empresa gigantesca, a decir cómo los vamos a apoyar. O sea, sabemos lo que están haciendo y queremos apoyarlos. Fue como, pues si no estamos en el ojo público, ¿cómo usted es una empresa privada supo de nosotros? Y empezar a creer, y sobre todo esa postura de que hagamos, ¿cierto? No como nosotros llevamos un mensaje y ustedes lo replican, sino qué hacemos unidos para realmente fortalecer lo que ustedes están haciendo. Eso fue lo que realmente nos conectó con ellos. ¿Y en qué te han ayudado? A mí personalmente me han hecho crecer mucho como artista, entender que sí puedo llevar mi arte a muchísimos escenarios. Sí. Nos han ayudado a transformar el territorio, nos ayudaron a restablecer una cancha de fútbol, la cancha de Ratón, que llevaba años olvidada. O sea, no solamente están potenciando tu arte, sino Sí, que la también todo el comunidad, entorno, la sí, comunidad. toda la comunidad. O sea, el trabajo es completo, porque no solo es apoyar los artistas, los emprendedores, los proyectos sociales, sino todo el trabajo con la comunidad y cómo eso ayuda a seguir generando cambios. Dicho sea un favor, pasame ese grande. Sí. Usted, en Colombia es el país con mayor cantidad de especies de colibrí Del mundo, sí. del mundo. Esto es una belleza, los colibríes son una maravilla. Veo una gran cantidad de colibríes. Sí. ¿Esto es hecho en vinilo o en acrílico? Tiene acrílico, aerosol, aerógrafo y marcador. Ah, no, pero es que usted, hermano, le juega a todo. No, hay que hacerlo con todo. ¿Por qué los colibríes? A ver, yo crecí en el campo, ¿cierto? La Sí. loma es rural todavía. Y para mí era natural verlos todo el tiempo. Yo los veía como ese flash de color que pasaban. Luego más grande los empecé a tomar como un guardián de energía, de protección. Sentía que cuando llegan a uno o a tu alrededor es porque te están protegiendo. Por allá en 2016 estuve en el Cauca con la comunidad NASA y en su cosmología entendimos que los colibríes eran como esos guardianes protectores del entorno. Ellos tienen un sistema que habla que son como los guerreros que fallecieron y vuelven al territorio a cuidar la comunidad. Sí. Entonces todo eso me inspiró como para decir que voy a pintar con esa energía de protección y que cada uno de esos colibríes es un guardián que está cuidando la energía en el entorno. ¿Qué te ha enseñado Creamos Valor Social del Grupo Argos? No, ¿O cuál fue el apoyo realmente? ¿Te canalizó en tu arte? ¿Te ayudó a manejar finanzas? O sea, ¿te han dado un apoyo ahí? Venga, vamos para adelante, usted sí puede. Todo lo anterior, o sea, me han ayudado a tener obras en otros espacios, a hacer galería, a hacer subastas. No, venga, despacio. ¿Usted ya ha estado en galerías? Sí, yo estaba en diferentes galerías. ¿Y estamos con esta temática o estás muchas con otras? Sí. Con muchas Pues otras. ¿Cuál es la que más te gusta? A mí lo natural. Lo sobre natural. todo pinto Allá como ese cucarrón colibríes. me encantó. Pásemelo para acá, yo lo veo. Me encantó. Que este me pareció, me parece, en verdad que me gusta. Rarísimo, rarísimo. Sí, eso fue es como una nueva experimentación. Pues primero me dicen bicho, ¿cierto? Sí, claro. Y entonces es como esa justaposición de las imágenes entre lo abstracto y el Sí, eso es lo que me llama, eso es lo abstracto. Ya, usted sabe más que esto. Me gustó, porque sí sé a dónde llego, pero es abstracto. Sí. Y entonces, vos nunca te habías visto en una galería, nunca No. te habías visto en una exposición y con Creamos Valor Social pudiste ir dando esos pasos y llegar a esto. Y no solo llegar a eso, sino como saber cómo fundamentarlo desde lo conceptual, desde lo artístico, desde lo económico. Eso proyectarlo a mi colectivo y proyectarlo a la Fundación Casa Loma y a la comunidad. Bicho, pregunta obligada, vuelvo y digo, de periodista. ¿Se puede vivir del arte? Sí. Solo hay una forma de vivir del arte y es hacerlo con amor. Me gusta. Esa es la única gusta forma. Todo el sí. tiempo con amor, esto es una carrera larga. Esto no es una carrera de 100 metros, es una maratón de todo el tiempo, pero hay que entender que hay que primero diversificar tu arte, no quedarte como en una sola cosa, ser muy organizado con los tiempos, con el dinero
y hacerlo con amor, es que no hay otra forma. O sea, si es obligado, no funciona. Ni Leonardo da Vinci, ni Miguel Ángel, ni Rafael, ni todos esos grandes, ni Botero, todo es un proceso de aprendizaje, es un proceso de aprendizaje. Y vos decís una cosa que me gusta mucho, ponerle amor. ¿Quién daría pues plata por una gorda de Botero? Que era lo más antiestético, y Claro, ahí está. Ahí está. ¿En qué estás en este momento con Crea un Valor Social? Bueno, nosotros tras los puentes ya pasamos a la etapa de comunidad, que digamos que son los proyectos que ya tuvieron mayor avance y que digamos que ya están para presentar proyectos más grandes, para ruedas de negocio. Sí. El apoyo primario digamos que ya se cumplió a cabalidad, entonces pasamos como a esa siguiente etapa y apoyándolos en toda la creación artística, en todos los procesos. ¿Cómo te ves a futuro? Pintando en esta línea, ¿querés seguir siendo grafitero? ¿Querés explorar otras, no sé, la escultura, la talla? ¿Qué quieres de...? Porque un artista es un artista y un artista sabe transformar cualquier cosa. A todo le hacemos. De hecho, en 2022, gracias a Jaime, en ese momento, hubo la conexión de que yo hiciera la última obra escultórica para los accionistas de Grupo Argos. Gracias a la cancha de fútbol, yo generé una estructura de un balón de cemento que estaba intervenida una con pintura para 500 accionistas de... Una bolita, un baloncito. Un balón de fútbol. ¿De cemento? De cemento. Uy, tengo que llamar a consultar dónde está eso. Sí. No, hay muchísimas en el mundo. No le creo. 500 piezas se hicieron, sí. ¿Qué tanto, has hablado mucho de la comunidad, el arte qué tanto le ayuda a las nuevas generaciones, a los pelados ahora con tantos malos ejemplos, con tanta vicio, hay que decirlo? Okay. ¿Qué tanto se conectan los jóvenes con el arte? A ver, es complejo, porque todavía en el imaginario de la comunidad, del barrio, de las personas, es esa pregunta de si se vive del arte, ¿cierto? Todo el mundo lo duda. Sí. Todo el mundo piensa que es un hobby, que es igual que pintar mandalas en tu casa cuando estás estresado. No, se tiene que tomar como una carrera, ¿cierto? Se tiene que tomar con toda la misma disciplina que ser un médico, que ser un abogado. Hay que estudiar. Que estudiar, ¿cierto? Pero también lleva mucha más pasión, ¿cierto? Que eso es lo que nosotros tratamos de transmitir. Nosotros con los talleres de formación, con los encuentros en la fundación, nosotros no vamos a generar 1000 artistas, no. Vamos a tocar a 1000 personas que en algún momento el arte les puede seguir ayudando en su vida. Van a salir 3, 4 como nos ha pasado, ya hay fotógrafos que trabajan de la fotografía, que viven de hacerlo, personas que tenemos una chica que es maestra de artes plásticas, que su primer encuentro con el arte fue en la fundación, que cuando se graduó me dijo particularmente que quería hacer como sus horas de labor social en la fundación. Y yo le pregunté que por qué había estudiado, por qué había escogido artes plásticas siendo la mejor bachiller de su núcleo educativo, y me dijo que es que el arte la había tocado cuando fue a la fundación. ¿Cuántas obras se van para fuera del país? La mayoría de mis obras van por fuera del país, sí, porque digamos que hay varias galerías en la Comuna 13, como Somos 13 Galería, como Casa Colacho, donde encuentran las obras de nosotros, y muchos turistas que llegan. Ya yo he estado por fuera del país en varias ocasiones, entonces he llevado obras, he pintado obras, y allá han estado en el mundo. Mire, yo que llevo tantos años en esta profesión y en todos estos días le hago un regaño al Grupo Argos y al Éxito y a Bancolombia y a Nutresa y a todas estas grandes empresas. Son muy modestos contando toda esta acción social que hacen, pero cuando llegan de verdad y llegan sin pedir nada a cambio, llegan a fortalecer todo lo que ustedes hacen. Vale la pena oírlos, abrirles las puertas y trabajar de la mano de ellos. Sí, desde que sea un trabajo honesto como lo hace Grupo Argos y creamos valor social, se puede, porque también muchos otros lo hacen con el imaginario de voy a hacer algo social para lavarme las manos y ya. No. Pero no hay un trabajo base, o sea, no hay una fundamentación buena como lo hace este proceso, que trabajas con las personas, no solo como un pantallazo, que eso es lo que me dicen. Muchas veces no se visibiliza, pero se está haciendo. Sí. Es más importante hacer que mostrar. Bicho, ¿sabe que me encanta conocerlo, hombre? ¿Usted cuántos años tiene? 34. Qué bien, me encanta. Le deseo la mejor de las suertes, me encanta el arte.
lo felicito y sobre todo porque veo que usted no es para usted, usted es para la comunidad. Muchas gracias. Para ese barrio que lleva en el alma, para ese sector, para los colibríes, para tantas cosas bonitas. Me gusta su apodo, Bicho, me gusta. Bicho. ¿Cómo lo firma? Bicho. Bicho, aquí está, así lo firma, Bicho. Gracias por haberme acompañado. No, máster, a ti. Muchas gracias.